Hola y bienvenidos a mi canal. Acompáñenme en este recorrido por la icónica Fortaleza San Luis de la ciudad de Santiago de los Caballeros y su museo cultural. La Fortaleza San Luis fue construida en el siglo XIX y en sus inicios funcionaba como una estructura militar para proteger a la ciudad de posibles invasores. Con el tiempo se convirtió en un símbolo de la defensa nacional y más tarde fue transformada en un museo para preservar la historia y la cultura dominicana. Además de su enfoque histórico, este museo también resalta el aspecto cultural de la República Dominicana. Hay salas dedicadas al arte local, con esculturas, pinturas y piezas que reflejan la identidad de este pueblo caribeño. Cada rincón de este lugar nos habla de su lucha por la libertad y su riqueza cultural. La fortaleza se encuentra ubicada cerca del río Yaque del Norte y ha desempeñado roles cruciales a lo largo de la historia dominicana. Construida inicialmente en 1804 con madera y reconstruida en 1874 con materiales más resistentes, la fortaleza ha sido testigo de eventos significativos, incluyendo la proclamación de la independencia y la izada de la primera bandera dominicana el 6 de marzo de 1844. En el año 2005, la fortaleza fue restaurada y convertida en el recinto histórico-cultural Fortaleza San Luis, con el objetivo de rescatar y enaltecer los valores históricos y culturales dominicanos. El museo alberga diversas salas y exhibiciones permanentes que reflejan la riqueza histórica y cultural del país, como lo son el Boulevard a los Próceres, presenta estatuas y homenajes a los padres de la patria, independentistas y restauradores de la República. El Museo Militar exhibe vehículos, cañones, armas, uniformes y diversos objetos relacionados con la historia militar de la República Dominicana. Así también la Galería de Arte y Cultura muestra pinturas y esculturas dominicanas, incluyendo piezas de valor folclórico y religioso, así como también arte prehispánico, mostrando piezas originales de la cultura indígena taína en la isla. La filatelía ofrece una amplia colección de sellos postales dominicanos desde las primeras emisiones. En el exterior podemos encontrar figuras metálicas que representan a los lechones de Santiago y a los guloyas de San Pedro de Macorís, elementos emblemáticos del carnaval dominicano. Así también las antiguas cárceles de hombres y mujeres que datan de 1907. Están abiertas al público ofreciendo una visión de las condiciones carcelarias de la época. El museo no solo se centra en exhibiciones estáticas, también organiza una variedad de actividades culturales y educativas, como lo son visitas guiadas para grupos escolares y turistas, exposiciones temporales, talleres, cursos cortos, tertulias, ferias artesanales, concursos de arte y presentaciones artísticas. Para ingresar al museo hay que adquirir un boleto, el cual tiene un costo de 100 pesos dominicanos. La Fortaleza San Luis está abierta al público de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
buenos días, donde quiera que se encuentren. Atrás de mí está la Fortaleza San Luis, aquí en Santiago de los Caballeros, estoy en la República Dominicana. Me dirijo al monumento a los héroes de la restauración. Es un monumento importante que está aquí en el centro de Santiago. Santiago está en la región del Cibao. El monumento a los héroes de la restauración originalmente se le denominaba Monumento de la Paz de Trujillo, porque fue construido durante ese periodo y después se le cambió el nombre. Bueno, ayer fue la inauguración del Mundial Femenino de la FIFA. Hoy va a jugar México contra Corea del Norte y después va a jugar Inglaterra contra Kenia. Déjenme decirles que el tráfico aquí es una locura. Son calles muy angostas y aparte mucho tráfico. Llegué al monumento de los héroes de la restauración. Este anillo para caminar alrededor del monumento. El monumento, como se ve, bastante alto. ¿Y qué hay alrededor? Ahí están montañas, porque aquí está, es una parte que es alta en la República Dominicana, aquí en Santiago. Hace calor, pero en lo que cabe es tolerante. Esta ciudad tiene alrededor de 3 millones de habitantes, o sea, con su área metropolitana. Es una ciudad grande, es la segunda ciudad más grande de este país, después de Santo Domingo. Y es curioso que esta ciudad no tiene, o sea, es la segunda ciudad más grande del país, pero no tiene playa, no tiene costa. Y otras ciudades que sí tienen mar, que sí tienen costa, no llegan a la población que tiene Santiago. En lo que a mí respecta, la ciudad se me hace tranquila. La considero segura, la considero una ciudad segura. La mayoría de la gente con la que he platicado me comentan que Santo Domingo tiene muchos problemas de delincuencia, que es una ciudad que se volvió peligrosa. Ya había estado en Santo Domingo un par de veces, nunca tuve, será porque en México está peor, ¿no? Pudiéramos pensar. A ver, ¿quién está ahí? Dice Mamoru Matsunaga. Reconocimiento al maestro del paisajismo Mamoru Matsunaga, perdón. Mamoru Matsunaga, quien con su empeño, entrega y seguimiento oportuno creó y diseñó estos significativos jardines. Son estos jardines. Él debe de ser japonés, entonces a él es al que hay que darle el crédito por esto, ¿no? Está bastante bonito. Bueno, aquí hay una puerta para entrar ahí al monumento, pero parece que está cerrado. No, esta no es. A ver qué dice ahí. Portal patrimonial. Bueno, casi no se alcanza a ver. Vean qué buena panorama. Ahí está, miren. Por fin ya llegamos al monumento. Si me escucho un poquito agitado es porque batallé
batallé caminando. Ah, mira, hay gente ahí, como que tienen algún paseo o algo así. Vamos a ver. Y está abierta la puerta, a ver si me dejan entrar. Está el monumento, ahí está la bandera de República Dominicana. Campesino guerrillero. Vamos a ver qué dice ahí. El monumento a los héroes de la Restauración fue remodelado y relanzado con un nuevo contenido histórico y cultural por el gobierno presidido por el señor presidente de la República, Leonel Fernández Reina, quien lo inauguró el 16 de agosto de 2007 en el 144º aniversario de la restauración de la República. Presidente Leonel Fernández. Vean, se ve bien. Vamos a entrar. Este es el último piso al que puedes llegar. Hay otros 2 niveles que puedes visitar, el 2, el 3, todos menos el 4. El costo de la entrada es aproximadamente, son 100 pesos dominicanos, aproximadamente 30 pesos mexicanos, 30-35 pesos mexicanos. Tiene una muy buena vista de la ciudad, miren. Se ven las montañas, lo que decía, que esta ciudad está en el centro, en una zona que es montañosa. Probablemente esta es la parte más alta de toda la República Dominicana. Así se ve el monumento. Vamos a bajar, vamos a ir al 4º piso.